Este texto que voy a leer ahora va a impresionar seguramente a mucha cantidad de ustedes, amigos. Bueno, estamos aquí para compartir la Biblia con ustedes. No es para condenar a nadie, al contrario. Nosotros queremos compartir lo que dice la Biblia, no lo que dicen las religiones, no lo que dice el mundo. La Biblia dice que en el cielo, amigos queridos, se va a guardar el sábado. Wow. Buenos días, queridos amigos, bienvenidos como siempre a otro programa llamado Presentando la Verdad aquí en Radio Reconquista. Sean todos bienvenidos, aquí estamos junto a Héctor y también junto a Pablo, así que bienvenido Héctor, bienvenido Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor, y bueno, bienvenido Pablo, que es nuevo en esto. Hace 2 programas que está con nosotros, pero con mucha sabiduría también sobre estos temas que tanto estamos enseñando a la población que está escuchando. Vamos entonces a avanzar en el estudio de hoy, porque al igual que los otros días son varias cosas para poder compartir con ustedes y no nos va a dar el tiempo en media hora, pero vamos a tratar de avanzar lo suficiente. Primero quiero comenzar con un texto que está en la Biblia, lógicamente estamos estudiando la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Allí Jesús dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso lo dijo Jesús claramente con respecto al Espíritu Santo. O sea que, evidentemente, el Espíritu Santo tiene la función de hacernos conocer toda la verdad. Ahora, nadie puede decir yo ya sé toda la verdad, porque toda la verdad vamos a tener el tiempo en la eternidad para ir conociendo toda la verdad y nunca culminaremos de conocer la verdad. Pero cuando Jesús habla acerca de estas palabras, evidentemente está hablando acerca de cosas que necesariamente tenemos que nosotros conocer, que fueron reveladas por Dios y que especialmente serían reveladas en el tiempo del fin. Es lo que enseña la Biblia, donde las profecías del tiempo del fin serían cada vez más claras a los seres humanos. Entonces, para poder luego, en los programas que vienen, que yo les dije, amigos, que vamos a empezar a estudiar de 2 libros muy importantes de la Biblia, que son Daniel y Apocalipsis, necesitamos comprender algunas otras cosas anteriormente y por eso estamos estudiando estas cosas con ustedes. Uno de los temas que hemos hablado los otros días, o desde los otros días, desde algunos programas ya que venimos hablando acerca del tema de los mandamientos de Dios, de los 10 mandamientos de Dios, de la ley moral de Dios. Y el programa pasado hemos hablado acerca de un mandamiento especial que es el 4.º mandamiento. Hemos hablado del primero, del segundo, del tercero y empezamos a hablar en el programa anterior del 4.º mandamiento, que es el que habla acerca del día de reposo. Es interesante que ese mandamiento es el único mandamiento que la Biblia pone la palabra acuérdate, en el que aparece la palabra acuérdate desde el principio. Es un mandamiento diferente del resto, pero al mismo tiempo es parte de la ley de Dios. Y la Biblia dice ahí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hemos visto también que casi nadie tiene problemas con los otros 9 mandamientos. Nadie tiene problemas con no tener dioses ajenos, con adorar imágenes. Bueno, quizás algunos sí tienen problemas y quieren adorar imágenes, pero hemos visto que esto no es la voluntad de Dios. Pero con respecto por lo menos a los otros 8, prácticamente nadie hace problema. Evidentemente saben que no hay que matar, no hay que adulterar, no hay que mentir, no hay que robar, no hay que codiciar, hay que respetar a los padres y a las madres, etc. Pero con respecto al 4.º mandamiento muchos ponen objeciones. Ahora, hemos visto, con respecto a ese mandamiento, no lo voy a leer todo de nuevo, pero la Biblia dice en la versión Reina Valera del 60, en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Luego dice que hay que trabajar 6 días y el séptimo reposar, dice porque en el versículo 11, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por lo tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay muchas personas que, con respecto a este tema, lo vamos a ver luego
algo que voy a mencionar ahora, pero con respecto a este tema de reposar en el sábado, creen que hay que quedarse quieto, hay que dormir o no se puede caminar más de cierta cantidad de pasos. La Biblia no habla nada de eso. Lamentablemente, los que no utilizaban bien ese día eran los mismos judíos que eran el pueblo de Dios, a quienes Dios les había dado especialmente cierta luz para que la aplicasen y la enseñasen, y por no ponerla en práctica, otras naciones no querían saber nada con el Dios de la Biblia. Pero esto lo vamos a ver luego. Lo que tiene que quedar claro es que cuando la Biblia dice que Dios reposó, no significa que se quedó quieto, sino la palabrita Shabbat, que tiene que ver con reposar, es una palabra que significa que Dios cesó, dejó de crear. Él había creado todo en 6 días y en el séptimo cesó. Eso es lo que la Biblia dice. Hemos visto también, estoy repasando algunas cosas, amigos, nada más. Ahora vamos a ver algunas cosas más, pero también hemos visto el otro día cuál es el día de reposo. La mayoría de los cristianos consideran que es el domingo, una minoría y los judíos consideran que es el sábado y los musulmanes el viernes. Eso lo vimos el otro día. Pero la Biblia dice, nos da pistas y nos muestra claramente qué día de la semana es el día de reposo. Éxodo 20:10 dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. O sea que está claro que es el séptimo día de la semana. Entonces la pregunta inmediata, como yo les preguntaba el otro día, es ¿cuál es el séptimo día de la semana? Está claro que es el sábado. Ahora, si tú dices, ¿y cómo sabemos que es el sábado y no es el domingo? Porque hay muchos almanaques que empiezan con el día lunes y el séptimo día es el domingo. Bueno, esos almanaques lamentablemente están cambiados. Pero ¿cómo sabemos eso bíblicamente? Bueno, aparte de porque en el Antiguo Testamento queda claro, en el Nuevo Testamento queda mucho más claro quizás. Porque yo pregunté el otro día, ¿qué día resucitó Jesús? Un domingo. Un domingo. El domingo resucitó Jesús. ¿O resucitó el lunes? ¿Alguien levante la mano que resucitó el lunes? No, el domingo. El domingo. Evidentemente Jesús resucitó el domingo. Y la Biblia dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. Y si Jesús resucitó el domingo, la Biblia dice que Jesús resucitó el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo. Entonces, ¿cuál sería el séptimo día de la semana? El sábado. Y evidentemente es el sábado. Hay almanaques que gracias a Dios todavía menciona, aparece eso y no fueron cambiados. Y es interesante que hemos visto también que en algunos lenguajes, en algunos idiomas, también, como en el caso del portugués, segunda-feira es lunes, sexta-feira es viernes y lógicamente séptima-feira sería sábado. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito más. Solo recuerdo que cuando la Biblia, Reina Valera del 60, dice día de reposo, ustedes pueden ver un asterisco e ir abajo en la página y en todas las Biblias, bueno, casi todas las Biblias va a decir aquí equivale a sábado. La Biblia realmente cuando fue escrita no decía aquí equivale a sábado. Eso fueron cosas que le agregaron otras personas, pero hicieron bien, porque sencillamente para identificar cuál era el verdadero día pusieron un asterisco y dijeron aquí equivale a sábado. Ahora lo interesante es que así como los días de la semana, el sábado es un nombre propio y los nombres propios en la Biblia por lo general no se traducen. Aquí con algunas intenciones, obviamente, los que tradujeron la versión Reina Valera del 60 lo tradujeron y pusieron día de reposo. No hay problema siempre y cuando tú entiendas que el día de reposo es sábado. En el original, en vez de decir día de reposo, en el Antiguo Testamento dice Shabbat. Y podríamos ir a cualquier sinagoga de los judíos y preguntarle cuál es el Shabbat. Te van a decir que es el sábado, no es el domingo. En griego, la palabra que se utiliza es sabatón, y de ahí es que justamente viene la palabra sábado. Por eso, estoy repasando, amigos, mucha cantidad de Biblias no ponen día de reposo, sino que directamente ponen sábado. Por ejemplo, una Biblia católica, una edición católica llamada Biblia del Pueblo de Dios, la cual es una muy buena traducción de la Biblia, y se las recomiendo, dice acuérdate del día sábado para santificarlo. Eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Y después en varias otras Biblias también, en portugués también dice lembrate do día do sábado para os santificar. Y bueno, ustedes verán que evidentemente la Biblia menciona que es el día sábado. Pero ahora viene una pregunta muy importante que tiene que ver con lo que no terminamos de decir el otro día. Yo puse todo esto en el contexto y es impresionante cómo pasó la hora. La Biblia dice lo siguiente, que el día sábado evidentemente no solo era para los judíos, sino para todo el mundo, y es para todo el mundo. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, la cuestión es que muchas personas cristianas consideran
que el sábado era para los judíos en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, o luego del Nuevo Testamento, no hay que guardar el sábado, sino que es el domingo. Bueno, la Biblia nos da muchas evidencias de que el sábado no fue cambiado, sino que realmente es el día correcto que hay que adorar, en el que hay que de forma especial adorar y guardar. En primer lugar, hemos visto el otro día que el sábado fue creado antes de que existiera el pecado. Y Dios guardó el sábado antes de que hubiese pecado. Y eso lo vimos en Génesis capítulo 2. Y si tú tienes Biblia, amigo mío que me escuchas, ve a la Biblia, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y ahí dice que Dios creó todo en 6 días y el séptimo reposó y por lo tanto lo bendijo y lo santificó al día sábado. En segundo lugar, ya mencionamos esto, pero lo recuerdo, es el único mandamiento que comienza con la palabra acuérdate, evidenciando que el sábado claramente existía desde antes, desde el mismo principio. Cuando Dios dice acuérdate, lo que sigue es acuérdate de cuando yo creé en 6 días y el séptimo reposé. O sea, hace que el ser humano vuelva al Edén, a la creación, al mismo comienzo de la historia de la humanidad. En tercer lugar, la Biblia dice que el sábado es para todos los pueblos. Y ahora yo les voy a leer algunos textos que dice eso. Aparte de lo que mencionamos, hay mucha evidencia en la Biblia de que esto es así, y uno de estos textos está en Isaías 56, a partir del versículo 1. Allí tiene como un subtítulo recompensas para los que guardan el pacto de Dios. Y acuérdense que el pacto de Dios dice la Biblia que son los 10 mandamientos. O sea que recompensa para los que guardan la ley de Dios o los 10 mandamientos. Dice la Biblia en Isaías 56:1, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. Y ahora fíjate cómo sigue, amigo, que guarda el día de reposo para no profanarlo. Aquí realmente dice que guarda el día sábado, así que cada vez que veamos día de reposo podemos fácilmente sustituirlo por día sábado y se va a entender bien. Pero vamos a leerlo tal como dice Reina Valera del 60. Dice que guarda el día de reposo, que es sábado, para no profanarlo, que guarda su mano de hacer todo mal. Y ahora fíjense que Dios le va a hablar a los extranjeros, a los que no eran judíos, le va a hablar para que guarden el sábado. Dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco. Los eunucos eran especialmente ciertas personas extranjeras, porque la práctica de los eunucos era una práctica pagana. Dios no quería que las personas fueran eunucos, pero había personas extranjeras que se los hacía eunucos para que sirviesen en la corte del rey, y estas personas extranjeras también tenían el derecho de poder entrar en el reino de Dios, pero tenían que cumplir con el pacto de Dios. Dice, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guardaren mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Está hablando de la salvación de ellos. Dice, y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día sábado para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, está muy claro con respecto a que el cuarto mandamiento evidentemente no solo ya existía, no solo Dios se lo recordó por lo tanto al ser humano, se lo recordó especialmente al pueblo de Israel, dentro de los cuales una de las 12 tribus eran los judíos, sino que además de ellos, también el sábado era para todo el mundo. Desde antes de que existieran los judíos, cuando existían solo Adán y Eva, ¿quiénes eran los representantes del mundo? Los únicos seres humanos, Adán y Eva. Y para Adán y Eva dice la Biblia que fue creado el sábado. En otro momento vamos a ver un texto, pero la Biblia dice claramente, dice Jesús, que el sábado no fue hecho, que el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. ¿Será que Dios sabía que era necesario, no solo físicamente, sino para estar mejor espiritualmente, descansar un día y dedicarlo 100% a Dios? Bueno, por alguna razón Dios creó ese día. Si tú me dices, amigo mío, no, pero
Dios podría no haber creado el sábado, sí, por supuesto, podría no haber creado el sábado, podría haber hecho que la semana tuviera 8 días, 10 días, 2 días, pero Él decidió que la semana tuviese 7 días y que el número 7, que es el número de la perfección, es interesante ese número, fuese el día sábado. No estaba todo acabado hasta que Dios utilizó ese día, que lo agregó a la semana para santificarlo y bendecirlo. Dicho sea de paso, nosotros, quiero aclarar algo, un detalle importante, no sé si para algunos será importante, entiendo yo que es importante. Nosotros sabemos que, ¿cómo contamos un año? ¿Cómo sabemos que un año tiene 365 días y algunas horas y algunos minutos y algunos segundos? Bueno, es muy sencillo. Porque la Tierra se traslada alrededor del Sol y después de 365 días, algo, completa su ciclo. Y nuevamente, si arrancó del verano, pasa por todas las estaciones y vuelve a estar en el verano. Entonces, después de 365 días, nosotros sabemos que hay un año. Ahora, ¿cómo nosotros podemos medir los meses? Bueno, los meses que tienen los judíos en el calendario judío no son los mismos meses de nuestro calendario gregoriano, que es un calendario solar. Ellos tienen un calendario lunar y los meses de ellos, si bien varían, pero por lo general varía en torno a los 28 días. ¿Y qué astro alrededor de la Tierra gira cada 28 días, completa su órbita? La luna. La luna, evidentemente. ¿Y cómo sabemos que un día tiene 24 horas? Porque es lo que demora la Tierra en rotar sobre su mismo eje 24 horas y algunos minutos y algunos segundos. La cuestión interesantísima de esto es que si el año tiene una relación con los astros, si el mes tiene una relación con los astros, si el día tiene una relación con los astros, ¿la semana tendrá una relación con los astros? La respuesta inmediata parecería sí, pero la verdad es que no hay nada en los astros que dure una semana. ¿Por qué entonces la semana tiene una semana? 7 días. Porque la Biblia dice que Dios creó eso desde el principio. No hay ninguna otra evidencia en la historia que indique que el ser humano tiene 7 días por otra razón. No, tiene 7 días porque Dios creó todo en 6 días y en el séptimo reposó. Y ese ciclo de 7 días se mantiene hasta hoy en día. Eso es sumamente interesante. Pero vamos a ir a otra característica más sobre el por qué es muy evidente que el sábado no es solo para el Antiguo Testamento, sino también es para el Nuevo Testamento, y vamos a ver luego que el sábado incluso es eterno. Hemos visto entonces, repasando, en primer lugar, Dios creó el sábado desde el principio. En segundo lugar, es el único mandamiento que dice acuérdate a lo que Dios había creado al principio. En tercer lugar, vimos que los extranjeros, los eunucos y todas las naciones fuera de Israel también podían acceder a la salvación si guardaban el pacto de Dios. Y decía ahí Dios, los que guardaren mis días de reposo, que sabemos que son sábado. En cuarto lugar, la Biblia dice que, voy a decir esto rápido porque ya lo mencioné el otro día, pero lo voy a recordar. ¿Se acuerdan de cuando llovía maná? Sí. ¿Se acuerdan que Dios alimentaba a su pueblo en el desierto de diferentes formas, pero especialmente lo quería alimentar a través del maná? La Biblia dice, la semana tiene 7 días, entonces se supone que debería caer maná los 7 días, pero había un día de la semana donde no caía maná. No caía nada del cielo. ¿Y qué comían ese día? Comían lo que habían juntado el viernes, porque el día que no caía era el día sábado, entonces el viernes tenían que juntar doble porción. Ahora es interesante que Dios les mandó a ellos que se abstengan de ir y trabajar en sábado desde antes de darle los mandamientos en el monte Sinaí. Esto es interesantísimo. Hay personas que dicen, no, a partir del monte Sinaí empezaron a guardar el sábado. No. El sábado arranca en el Edén, ya lo vimos. Y aparte, en Éxodo capítulo 16 se habla de Dios pide a su pueblo que guarden sus mandamientos, que guarden el sábado, y su pueblo incluso no obedeció. Y fue el sábado a recoger maná, y Dios se molestó y dice, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ahora, es interesante que ellos incumplieron aparentemente un solo mandamiento, que era el del sábado, pero Dios dijo que estaban incumpliendo todos sus mandamientos y todas sus leyes, porque recuerden que en Santiago 2:10 dice que el que es culpable de uno se hace culpable de todos. O sea, si uno infringe uno de estos mandamientos, es como si infringiese todos. Pero ahora voy a tocar algo que es sumamente interesante. No sé si nos va a dar el tiempo ahora para mencionarlo. Yo sé que ustedes están expectantes por hacer preguntas. Yo quiero avanzar y luego vamos a ver si tenemos unos minutitos. En quinto lugar, la obediencia del sábado, amigos, no solo aparece en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar, Jesús
¿qué día habrá guardado? Jesús es el líder del cristianismo. La Biblia dice que Jesús guardó el sábado. Hay varios textos, pero traje uno para compartir con ustedes. Lucas 4:16 dice de Jesús: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Ir el sábado a la iglesia. Ir los domingos a la iglesia. No, el sábado a la iglesia. Bueno, ahí dice exactamente sábado. Ahora, ahí dice día de reposo en Reina Valera del 60. ¿Pero qué hemos visto? Día de reposo es sábado. Es sábado, evidentemente. Ahora, la madre de Jesús, la que se conoce como Virgen María, la madre de Jesús, dice la Biblia que guardó el sábado. Lo vimos el otro día, pero les recuerdo el versículo. Lucas 23:56. Luego que Jesús murió, fue llevado al sepulcro y ellas iban a poner ungüentos, especias aromáticas encima del cuerpo de Jesús, porque esa era la costumbre de la época. Pero como estaba llegando, aproximándose el sábado, dice, y vueltas, prepararon especias aromáticas y descansaron el día de reposo, que es descansaron el sábado, conforme al mandamiento. Si alguien dice, no, pero día de reposo no significa sábado. Les vuelvo a recordar, ¿qué día resucitó Jesús? El domingo. El domingo. ¿Y qué día ellas fueron a llevar el ungüento? El sábado. No, el sábado. Era casi sábado. El viernes estaba pasando ya para el sábado y dijeron, viene el sábado, tenemos que guardar el sábado. Y entonces se regresaron, guardaron todo el día sábado, que dura ¿cuántas horas el sábado? 24 horas, y muy de mañana, el primer día de la semana, fueron y ya no estaba más Jesús porque había resucitado. Ahora, ¿será que solo Jesús, ya con el simple hecho de que solo Jesús guarde el sábado es nuestro mejor ejemplo? Pero aparte yo les estoy mostrando, María guardó el sábado, las otras mujeres que estaban con María también, que eran discípulas de Cristo, los apóstoles guardaron el sábado, los apóstoles que especialmente fueron 12, aunque eran 11, quedaron 11, pero después volvieron a quedar 12, pero a partir de ahí, después estaba el apóstol Pablo, incluso se lo menciona, a pesar de no haber sido uno de los 12, se lo menciona como apóstol, y la Biblia dice que esto que voy a leer pasó después de Jesús, después de la resurrección de Jesús, después que Jesús ascendió al cielo. O sea que si nosotros tuviéramos evidencia de que hay que guardar el domingo en vez del sábado, primero Jesús de alguna forma lo hubiese dejado claro, y no solo no lo dejó claro, sino no mencionó nada de eso en la Biblia. Entonces, si yo guardo el domingo, es sencillamente una tradición humana, no es lo que está en la Biblia, no es por lo menos un escrito está. ¿Me explico? Hay muchos libros que hablan sobre guardar el domingo, pero la cuestión es que el libro, por sobre todos los libros, que es la Biblia, dice sábado por todos lados. Pablo, esto pasó después de que Jesús ascendió al cielo. Fíjense varias veces que se menciona que él guardaba el sábado. En Hechos capítulo 13, versículo 14, dice que estaba Pablo y Bernabé, y dice, y ellos, pasando de Perge, que era una ciudad, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ahora, si esto fuese un caso aislado, no llamaría tanto la atención, pero fíjense, versículo 42 del mismo texto, y salieron ellos de la sinagoga de los judíos. Los gentiles le rogaron que al siguiente sábado les hablasen de estas cosas. Los gentiles le estaban pidiendo estas cosas, no los judíos. Los gentiles sabían que el día de reposo era el sábado, entonces el sábado tenían que ir a la sinagoga y ellos querían conocer, y Pablo utilizó esa oportunidad para comunicarle la palabra de Dios a ellos. Versículo 44, y el siguiente día de reposo, el siguiente sábado significa, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Él estaba predicando en ciudades paganas, no eran ciudades judías. Si él hubiese tenido una oportunidad excelente para decir, a partir de ahora no es más sábado, sino es domingo, era justamente a las personas que no eran judías. Pero a los no judíos él les predicaba, porque dice los gentiles, lógicamente a los judíos también. El capítulo 16, versículo 13, dice, y un día de reposo, cuenta Pablo, dice, y un día de reposo salimos afuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. No solo era en la sinagoga, utilizaron ese día para irse junto al río, a un lugar para poder reunirse allí. Capítulo 17, versículo 2, y Pablo, que como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. Fue a una ciudad y por 3 sábados, especialmente, habló de estos temas, en donde, lógicamente, en la sinagoga, o por lo menos en un lugar donde hubiese gente reunida para hablar de la palabra de Dios.
Hechos capítulo 18, 4. Estoy dando tanta cantidad de textos para que quede claro que esto es así. Dice que discutía Pablo todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¡Wow! Esto es muy claro. Amigos míos, es sumamente claro esto. Yo quisiera decir varias cosas, pero tengo que seguir avanzando. Hay personas que creen que el sábado, entonces, insisto, era para los judíos y el domingo para los cristianos, pero nada de esto enseña la Biblia. Jesús, el líder del cristianismo, era judío y guardaba el sábado. Las mujeres cristianas, incluyendo María, madre de Jesús, guardaba el sábado. Los apóstoles, que eran cristianos, guardaban el sábado. Los cristianos, dicho sea de paso, de todas las épocas, guardaban el sábado. Y en el siguiente programa, porque ahora nos quedan pocos minutos, en el siguiente programa veremos que la mayoría de las religiones cristianas creen que hay que respetar el domingo en lugar del sábado. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay solo 8 veces que aparecen alusiones al primer día de la semana, 8 veces que aparecen alusiones al domingo, solo 8 veces en el Nuevo Testamento, pero nunca tiene que ver con guardar ese día, nunca como sustituto del sábado. En cambio, el sábado aparece decenas de veces. Me puse a contar, antes de venir aquí, no llegué a contar todo, tendría que volver a fijarme, pero hay decenas de veces, y prácticamente en todas ellas está relacionado con el tema de guardar los mandamientos. Y por último, porque creo que nos quedan unos minutitos, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 5 minutitos. Este texto que voy a leer ahora va a impresionar seguramente a mucha cantidad de ustedes, amigos. Bueno, estamos aquí para compartir la Biblia con ustedes. No es para condenar a nadie, al contrario. Nosotros queremos compartir lo que dice la Biblia, no lo que dicen las religiones, no lo que dice el mundo. La Biblia dice que en el cielo, amigos queridos, se va a guardar el sábado. ¡Wow! Miren, la Biblia dice, y ahora lo voy a leer, que en el cielo, y cuando Dios cree la tierra nueva, dice, porque esta tierra será restaurada, lo vamos a ver luego cuando estudiemos profecías, otras profecías, dice la Biblia que se va a guardar el sábado. Esto está en Isaías capítulo 66, a partir del versículo 2, a partir del versículo 22. Isaías capítulo 66, a partir del versículo 22. Dice Dios: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahora, Él está hablando, Dios está hablando de que cuando Dios restaure los cielos y restaure esta tierra corrompida que ya no da para más, lamentablemente. Desde que inició el pecado en este mundo, este mundo empezó a deteriorarse cada vez más. Y la Biblia dice que si Jesús tardase mucho en volver, no quedaría nadie vivo. Evidentemente, después de estas señales que de Jesús dijo que empezarían a suceder, faltaría muy poco tiempo para la segunda venida de Jesús. Y la Biblia dice que después que venga Jesús, pasará un tiempo que se conoce como el milenio. Esto es un tema apasionante, pero lo vamos a ver en otro momento. Y después de ese milenio, después de esos 1000 años, dice el apóstol Juan cuando escribe Apocalipsis en el capítulo 21, dice, y vi nuevos cielos y nueva tierra, y he aquí los cielos y la tierra que ya existían, ya pasaron, no existían más, y aquí todo es nuevo, dice. Y es interesante que con respecto a eso, Isaías, también un profeta de Dios, viendo en visión los acontecimientos finales de la historia del mundo, especialmente después de la segunda venida de Jesús, cuando Dios restaurase los cielos nuevos y la tierra, o mejor dicho, restaurase los cielos y la tierra y crearía cielos nuevos y tierra nueva, dice que a partir de ahí, de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Esto es interesante que está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento deja claro entonces que el sábado, incluso en el cielo, incluso en la tierra nueva, incluso luego que Dios restaure todas las cosas, seguirá vigente, y los hijos de Dios que vivamos con Él, vamos a seguir adorando a Dios de mes en mes y de sábado en sábado. ¿Por qué dice la Biblia de mes en mes? Es otro tema muy importante y tiene que ver con el árbol de la vida, que lo explicaremos en otro momento. Pero ahí está claro cuando dice de día de reposo en día de reposo. Y les pregunto, ¿cuál es el día de reposo? El día sábado. El día sábado. Y además estamos, para quien diga, no, pero esto depende si es el Antiguo o el Nuevo Testamento. Ya lo explicamos esto. Amigos, si quizás llegaste tarde al programa,
Te pido entonces que entres a YouTube, al canal llamado Presentando la Verdad, y ahí pongas los otros programas que hemos estado compartiendo con ustedes, y ustedes van a poder notar claramente todo el desarrollo de este estudio bíblico para ver que no hay realmente confusión con respecto a esto, ni debería haber. Entonces, en el próximo programa yo les voy a poder mostrar, y nos va a dar el tiempo recién en el próximo programa. Este programa no pudimos, pero les voy a mostrar por qué. Si la Biblia dice que hay que guardar el sábado, y es algo tan importante porque están los 10 mandamientos, la mayoría del mundo cristiano hoy considera que hay que guardar el domingo. También vamos a ver algunos textos difíciles de entender que muchos usan para decir que no debemos guardar el sábado. La ley de Dios, quiero aclarar, no fue clavada en la cruz como algunos dicen. Algunos utilizan un texto fuera de contexto para decir que la ley fue clavada en la cruz para no guardar el sábado. Pero ellos saben que no matar sigue vigente, que no adulterar sigue vigente, que todos los otros mandamientos siguen vigentes. Entonces, ¿cómo es posible que si la ley de Dios fue clavada en la cruz, el único que no está vigente es el sábado? ¿Y qué pasa con todos los otros 9? Todos los otros 9 siguen vigentes, porque que Jesús haya muerto en la cruz no significa que entonces ahora yo puedo matar. De la misma forma que Jesús haya muerto en la cruz no significa que yo puedo transgredir el día sábado. Culmino con un versículo que es el versículo con el que empezamos. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dios, quiero decir, amigos, tiene un pueblo disperso entre muchas religiones, no una religión, entre muchas religiones, de personas sinceras, muy sinceras, pero que no conocen toda la verdad. Pero el texto dice que el Espíritu haría conocer toda la verdad. Pero a pesar de que no conocen toda la verdad, obedecen a Dios con la luz que tienen. Dios juzga a cada uno de acuerdo a la luz que tiene. Y este pueblo sincero que Dios tiene desparramado en todo el mundo, presente en muchas religiones, la Biblia dice que aceptará obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que se termine el tiempo de gracia que Dios está dando al ser humano. Y esas personas son las que se describen en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 12, donde dice, finalizando casi ese capítulo, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a seguir hablando sobre este tema interesante, creo yo, pero recién el próximo miércoles. Así que disculpen, amigos, si no hemos tenido el tiempo para hacer preguntas. Guárdense esas preguntas, las vemos en el próximo miércoles. Y gracias, Héctor, por habernos acompañado. Gracias, Pastor, gracias, Pablo, y bueno, bendiciones para todos. Y muchas gracias, Pablo, también por habernos acompañado. Un gusto, la verdad que me dio mucho gusto estar acá. Y bueno, nos vamos a seguir acompañando, ¿verdad? Amén, muy bien. Gracias, amigos, a ustedes por estar del otro lado. Nos vemos entonces el miércoles que viene en otro programa de Presentando la Verdad.